los de 13 años en adelante. Dios les bendiga. Amén, amén. Hermanos, no puedo dejar de decir, repetir, reiterar que es necesario que nosotros entendamos la oportunidad que el Señor nuevamente nos prepara para tener aquí personas, hermanos, hijos de Dios, que van a hablarnos de puntos sumamente importantes de cara a lo que es la iglesia, el plan de Dios para la iglesia, el plan de Dios para Israel y el plan de Dios para el mundo. Esta conferencia empieza el viernes en la noche a las 7:30 y va a terminar el sábado. El domingo van a estar predicando aquí y luego de aquí estoy invitando a toda la iglesia a que por favor ponga en su agenda la necesidad de ir a esta marcha de la vida. Es una marcha que se celebra todos los años en muchos países del mundo, diciendo la iglesia al mundo que es necesario que entendamos que Israel es el pueblo de Dios. Así que por favor ponga eso en su agenda. Dios va a bendecir a los que, entendiendo cuál es su plan, hacemos caso a esto. El mundo está lleno de mucha información que es incorrecta, alguna es correcta, pero la palabra de Dios es quien nos dice a nosotros, es la que nos dice a nosotros cuál es la verdad. Como hijos de Dios debemos hacer caso a esto. Vamos a buscar a Lucas, el libro de Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3. Y vamos a leer allí los versículos en el orden en que voy a estar diciéndolo. Empezamos con los versículos 2 y 3 y luego pasamos al 7 y de ahí en adelante. Lucas 3, versículo 2 dice: y durante el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Vamos a ir al versículo 7. Por eso decía a las multitudes que acudían para que él las bautizara: camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a deciros a vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y también el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y las multitudes le preguntaban diciendo: ¿qué pues haremos? Respondiendo él les decía: el que tiene 2 túnicas, comparta con el que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos recaudadores de impuestos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Entonces él les respondió: no exijáis más de lo que se os ha ordenado. También algunos soldados le preguntaban diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo: a nadie extorsionéis, ni a nadie acuséis falsamente, y contentaos con vuestro salario. Señor, te damos gracias porque hoy nos permites abrir tu palabra. Es la primera acción de gracias. Abrir tu palabra, Señor, abrirla con libertad, abrirla con un corazón sencillo y sensible, que pueda escuchar tu palabra, pueda recibir tu palabra, pueda hacer caso a tu palabra. Te pedimos que traigas a nuestras vidas convicción, y que tu Espíritu Santo se mueva en nuestro interior para traer ese fruto que tú quieres que tengamos. Señor, escúchanos. Señor, atiende nuestra oración. Que tu Espíritu nos convenza esta mañana de la necesidad del arrepentimiento. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén, amén. El arrepentimiento y los frutos del arrepentimiento es lo que vamos a estar hoy estudiando. La frase arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado
fue el anuncio que Dios puso en los labios y en el corazón de Juan el Bautista cuando inició su ministerio. Allí, en el lugar que Dios lo mandó a predicar, el Jordán, empezó a predicar en el desierto, a decir una y otra vez esto. La fama fue huyendo de un lugar a otro. Y las multitudes de todo Israel venían a ese lugar para escuchar la predicación de ese hombre tan extraño que estaba diciendo esas cosas al pueblo de Israel, diciéndole que se arrepintiera. La misión, dice la palabra de Dios, desde Isaías, anunció quién sería. Dijo, hay alguien que vendrá y vendrá a preparar el camino al Señor. Vendrá a enderezar los caminos torcidos. Vendrá a trabajar con las depresiones del camino o en sentido espiritual era el corazón del pueblo de Israel como estaba, las diferentes condiciones en que se encontraba. Personas muy altivas, personas muy deprimidas, personas muy torcidas. Y dice la palabra de Dios que Juan viene con este mensaje, tal y como Dios lo había dicho a Isaías que iba a ocurrir. El hombre empieza a hablar, está ungido desde el vientre de su madre por el Señor. Y sigue esa estela de estar cerca de Dios, de creerle a Dios, de confiar en Dios, de entender que Dios tenía un propósito para su nación y para el mundo. Y decía, al hablar de al que es necesario arrepentirse para poder entrar al reino de los cielos, hablaba del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hablaba y decía él, de un hombre que viene detrás de mí, que es antes que yo, porque era primero que yo. Y está hablando de la eternidad de ese Cordero de Dios que vendría al mundo. Un poco después, cuando el Señor inicia su ministerio, también este es el pregón. Lo que el heraldo estaba diciendo, había dicho, es lo que ahora se está repitiendo en los labios del Señor. Iba por todos los lugares y decía, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Era un llamado categórico al arrepentimiento. No había opciones. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y una razón era, si ustedes que dicen ser la nación de Dios, que entienden que están en el reino de Dios por ser descendientes de Abraham, deben saber que si ustedes no se arrepienten, no pueden estar, no pueden entrar, no pueden ser partícipes del reino de los cielos. Dios y su reino se acercaban al hombre a través de Cristo, el Cordero que Dios había dicho que vendría, el siervo que vendría. Y ahora el hombre tenía que acercarse a aquello que Dios estaba ofreciendo, su reino. En este anuncio, tanto de Juan el Bautista, como del Señor, el hombre, el ser humano, solo recibe de Dios aquello que Dios puede dar para salvación. Y tiene que ser como Dios dice. Tú y yo no nos podemos autosalvar. Que se entienda, aunque esto está de moda más que ahora, más que en los años 70 ahora, no podemos ser salvos a menos que tú y yo no aceptemos el regalo de Dios, que es perdón. Pero este perdón no puede ocurrir sin arrepentimiento de tu parte y de mi parte. El arrepentimiento es el único requisito para entrar al reino de los cielos. Todo lo otro lo ha preparado Dios. Y este mensaje que se repitió durante más de 3 años, muchos ante ese mensaje vinieron al conocimiento de Dios. Antes de ir a esta segunda parte, quiero que hablemos un poquito, para que hablemos el mismo idioma. ¿Qué significa en la palabra de Dios arrepentimiento? Cuando Juan estaba diciendo, cuando Cristo lo decía después, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿A qué se estaba refiriendo el Señor? ¿A qué se refirió antes Juan? 2 palabras en el Antiguo Testamento son claves y las quiero mencionar. La palabra Naham, que significa, atención, lamentarse, dolerse, arrepentirse. La otra palabra en el Antiguo Testamento, Sub, significa regresar, volver, darse vuelta. Esto está escrito en los libros del Antiguo Testamento, cuando los profetas a través de Dios hablaban al pueblo de Israel, llamaban al pueblo de Israel al arrepentimiento. En el Nuevo Testamento, una palabra griega está traduciendo esto también,
Es la palabra que muchos de nosotros conocemos, metanoia. La palabra se divide en dos. Meta significa después y noso significa pensar. Es decir, hay una decisión que resulta de una determinación al haber entendido lo que debe entenderse, que es necesario dar la vuelta. Hay un cambio de mente, hay un cambio de propósito, hay un cambio de acción. Arrepentirse no es una cosa que yo de repente siento un dolorcito por dentro y digo, ay sí, yo lo siento, excúsame. Arrepentirse no es eso. Arrepentirse es darse cuenta de que algo ha fallado, de que algo está muy mal y de que ese algo el centro, la médula de ese malestar es porque nos hemos desprendido de Dios, es porque estamos desagradando a Dios, es porque nosotros somos culpables. Cuando se entiende eso, se cambia la manera de pensar y por ende la manera de pensar afecta nuestra manera de vivir. El arrepentimiento siempre va a afectar nuestra manera de vivir. No podemos arrepentirnos y seguir iguales. Por eso es necesario que nosotros veamos qué ocurre con las multitudes, y volvamos a Lucas 3, qué ocurría con las multitudes cuando se arrepentían. Conociendo Juan el Bautista, la dureza del corazón, la crisis en que estaba el pueblo de Israel cuando Cristo viene al mundo, él dice, escuche esto, usted lo puede leer del versículo 8 a 14 que acabamos de leer. Él llamaba al arrepentimiento. Era una orden, arrepentíos. No es si tú quieres, si tú puedes, es que tienes que hacerlo. Y junto con ese arrepentíos, él decía, y escuchen bien, den frutos de arrepentimiento. No es solo que se arrepientan, es que den frutos de arrepentimiento. Y dice frutos dignos, frutos, las acciones, el comportamiento, la manera de ser, lo que viene después del arrepentimiento, tiene que estar en directa relación, tiene que ser un resultado de que al darnos cuenta de que necesitamos salir de esa condición, de que ya entendimos que somos culpables ante Dios, entonces vinieran los frutos. ¿Cómo lo hacemos ahora? Ahora que ya nos arrepentimos, ¿qué es lo que Dios espera? Y Juan les decía, escuchen versículo 4, les decía, si ustedes no dan fruto, de lo contrario les decía, ustedes serán cortados. El hacha está en el árbol. Si ustedes no dan fruto, ese árbol no da fruto, ustedes serán cortados. Es decir, no puedes aparentar que te has arrepentido. Tienes que vivir de acuerdo a ese arrepentimiento. Y de inmediato, cuando él dijo eso, surge una pregunta en las multitudes. Y les decían a Juan, ¿qué haremos? Sí, ya nos arrepentimos. Pero ¿y qué hacemos ahora? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hemos pensado de esta forma, hemos sido de esta forma, hemos actuado de esta forma, pero no sabemos cuál es qué hacer ahora con este tipo de arrepentimiento del que nos hablas. Hemos sido el pueblo de Dios. Hemos ido al templo, hemos entregado nuestras ofrendas, hemos dado nuestros diezmos, nos hemos comportado creyendo que somos personas justas. Y ahora tú dices que nos arrepintamos y que demos fruto. Y Juan les respondió, yo quiero que ustedes, por favor, todos nosotros escuchemos. La multitud preguntó, ¿qué haremos? Ya nos arrepentimos, ¿qué haremos? Y Juan responde, el que tiene 2 túnicas, comparta con el que no tiene. Y el que tiene de comer, comparta también. ¿Qué significa en la práctica? ¿Qué está diciendo Juan? Que en la práctica significa que tú conociste al Señor. Número 1, que tú tienes que tener compasión, que tienes que pensar en el prójimo, que el prójimo no te puede pasar como cualquier persona, tiene que ser alguien que tú veas su necesidad y quieras resolver la necesidad. No es nada más decir, qué pena, cuánta tristeza me ocasionó ver a fulano.
es que cuando lo veas, sientas compasión. Y la palabra nos enseña que después de nosotros estar en Cristo y sentir compasión, si estamos en Cristo, aunque no conozcamos la persona, Dios va a traer a nosotros esa sensación, esa compasión de que es necesario resolver problemas. Eso quiere decir que el corazón nuestro está sensible porque el Espíritu Santo nos está sensibilizando. Él dice, denle de comer al que no tiene. Y si nosotros tomamos solo esas dos partes, toda la política, toda la filosofía del comunismo cae. Porque el problema no es de afuera hacia adentro. El problema es de adentro hacia afuera. El problema es el corazón. Si el corazón nuestro se cierra, nosotros no vamos a ser sensibles, no habrá justicia social como le llaman, no habrá nada que cambie nuestro entorno. Para que cambie el entorno, nosotros tenemos que ser sensibles a lo que Dios establece. Y Dios dice, empieza por el arrepentimiento. Ya viniste a mí, entonces tú tienes que ser como yo. Que le doy comida al que cree y al que no cree en mí. Que hago que salga el sol para el justo y para el que no lo es. Porque eres mi hijo, mi hija, tienes que ser así. Y el arrepentimiento te entra a mi reino, a como yo gobierno, y esa es una de las cosas que tú tienes que hacer. Pero esto provoca una revolución en medio de las multitudes del pueblo de Israel. Y entonces llegaron, escúchenme bien, hermanos, llegaron los cobradores de impuestos. ¿Quiénes eran los cobradores de impuestos? La gente que servía a Roma, que establecía en cualquier lugar donde ellos tenían algún lugar, una colonia, una ciudad, lo que fuera, establecían impuestos muy firmes, muy fuertes. A ellos no les importaba si esa persona que estaba representándolos era alguien que sobornaba, exigía, manipulaba, extorsionaba. A ellos lo que les importaba es que al fin de año usted tiene que entregar tanto. Eso daba lugar a que las personas cobraran lo que Roma pedía, pero que añadieran sus servicios. Nadie conoce a nadie así. En el mundo no hay gente así, eso era en Roma. La maldad. Y simplemente había una cantidad enorme de personas, vamos a ver a una dentro de un momentito, que acostumbraba a lucrarse extorsionando, pisoteando, explotando a sus prójimos. Cuando viene el mensaje del reino, cuando viene Juan y luego Cristo diciendo el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse, les está diciendo todo lo que ustedes han aprendido hasta ahora, que está fuera de lo que es el reino de Dios. Si quieren entrar al reino, ustedes tienen que arrepentirse. No hay otra puerta, no hay otra forma, hay que arrepentirse. Tenemos que dejar de hacer lo que estamos haciendo y preguntarnos ¿qué hacemos ahora? Pero vino otro grupo. La bomba sigue explotando. Eso era una revolución en el pueblo en ese momento. Tú y yo no lo podemos imaginar, pero era una revolución. Pero no es suficiente ir al templo y dar las ofrendas. Pero no es suficiente que yo dé el diezmo. Y todo lo que la gente acostumbraba a decir, esta es mi factor religiosidad, está siendo derrumbado porque el reino de los cielos ha llegado. Hay que interpretarlo diferente. Hay que entenderlo de manera diferente. Es lo que le estaba diciendo Juan y luego el Señor. Y vienen los soldados. Hermanos, soldados eran romanos o miembros de colonias romanas, pero no había judíos romanos. Esta es gente que oye el mensaje, que entiende de repente que ellos están muy mal. Dios toca sus corazones y ellos se acercan a Juan y le dicen, dice ahí, lo estoy leyendo, versículo 14, llegaron algunos soldados con la misma pregunta. Y es que cuando la palabra de Dios es proclamada como debe ser, esto va a revolver nuestras vidas. No importa si somos de Rusia, somos chinos, somos argentinos, somos dominicanos, somos haitianos, no importa. La palabra de Dios perfora, es una lanza que va a nuestras vidas. Porque el deseo de Dios es salvarnos. Y no viene con pañitos tibios. Te voy a contar algo porque yo quiero que tú aprendas, pero mira,
Bueno, es casi un favor que tú me haces si tú te arrepientes. No. Aquí hay un pecador que si no se arrepiente va a ir al infierno. Y Dios solo quiere salvarnos. Solo quiere que vengamos al conocimiento de su verdad. Y llegaron los soldados y le dijeron, ¿y nosotros qué hacemos? Y Juan, que era emisario de Cristo, del Padre y luego del Hijo, no les encubre la situación, sino que les dice, escuche bien, vamos a repetirlo ahora cuando yo termine. ¿Qué hacemos, soldados? No extorsionen a nadie, ni acusen falsamente a nadie. Conténtense con su salario. ¿No se oyó? Dígalo conmigo, los tres. Vamos a decir las tres cosas. A nadie, ni a nadie. Contentaos. Y eso quiere decir, no levantes falsos expedientes porque tú tienes el poder, tienes la autoridad. No lo hagas. No lo puedes hacer. A nadie extorsiones. Dame un poco más para yo quitarte esa multa. Pero yo no he hecho nada, de todas maneras, yo le digo, usted tiene que hacerlo. Deme la licencia. ¿Quieren más ejemplos? Eso ha sido a través de los siglos. El problema no está en el sistema, el problema está en el corazón que forma el sistema. Y el reino de los cielos viene a decirnos, no es así, es de otra manera. Y el que quiere entrar al reino tiene que hacerlo de esa manera. A ti y a mí, que estamos en el reino porque nos arrepentimos, creímos en Jesucristo, aceptamos su sacrificio, nuestros pecados han sido lavados. A nosotros el Señor nos está diciendo, si estás en el reino, entonces tienes que ser un hijo del reino. Y tus frutos tienen que ser dignos de ese arrepentimiento. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que el arrepentimiento conlleva reconocer la condición de pecador. Yo tengo que reconocer que soy pecadora. Yo tengo que reconocer que yo tengo una condición por ser parte de lo humano, de la humanidad. Soy una pecadora. Y esa condición es la que me hace pecar. Atención, que los cristianos, muchos de nosotros tenemos un error. No, pero yo casi no peco. Escucha, oye, que a ninguno de nosotros nos gusta que nos hablen de pecado. Eso para mucha gente se ha atrasado. ¿Qué es eso? Yo no peco, simplemente yo estoy buscando mi vida como yo la quiero vivir. Es que Dios dice que no, que por ser parte de la raza humana, venir de padres que pecaron, yo soy pecadora. Y tengo una tendencia ética, una tendencia moral que me lleva, me conduce, me invita a pecar. Yo peco porque soy pecadora. No porque peco, mi condición de humana, no es porque yo acumulé pecados, es que acumulo pecados porque tengo esa condición. ¿Se puede entender? Bien. Y aquí está diciendo que el arrepentimiento es un cambio de manera de pensar, manera de entenderme, manera de hacer las cosas. Cuando tú y yo nos arrepentimos, cambia nuestra manera de pensar y eso nos conduce a querer ser de otra forma. Cuando se reconoce el pecado, se hace lo que hizo el hijo, que llamamos hijo pródigo. Desbaratado, destruido. Un día empieza a monologar y dice, he pecado contra el cielo y contra ti, papá. He pecado contra el cielo y luego voy a pecar contra el prójimo. He pecado contra el cielo y voy a pecar contra mí misma. Eso es lo que Dios dice. Eso es reconocer que he pecado. Sentir dolor, segunda cosa. Cuando tú y yo nos arrepentimos, estamos sintiendo el dolor. Allí está, en la parábola del Señor, el publicano y el fariseo. El publicano se está dando golpes. Él siente un dolor en su pecho.
y dice, ten piedad de mí. Yo soy un pecador. Es cuando nos damos cuenta que realmente hemos ofendido a Dios y viene de parte de Dios una conciencia de pecado, de dolor, de que algo mal está en nosotros. Cuando alguien altera la motivación de su vida después de haberse arrepentido o dentro del arrepentimiento, es la persona que cambia, que por cambiar su manera de pensar, empieza a actuar de manera diferente. Primer ejemplo, Zaqueo es visitado por Jesús. El reino de los cielos llegó a Jericó y el hombre está subido en un árbol. Y Cristo se para, el desfile se detiene, Cristo se para, mira hacia arriba y le dice, Zaqueo. ¡Ay, se sabe el nombre! Zaqueo nunca había estado en contacto con Jesús, pero Jesús se sabe el nombre. Dice, Zaqueo, baja rápido, que hoy es necesario que yo esté en tu casa. Y cuando Cristo está en la casa y está hablando, de repente el hombre se levanta y dice, escuche bien por favor, dice, la mitad de mis bienes le daré a los pobres. Pero es que ustedes no están entendiendo, como dice Farid. La mitad de los bienes yo lo estoy dando ahora mismo. Yo me quedo con la mitad de mi fortuna en este momento. La Biblia no dice el contenido del diálogo de Cristo o de las palabras de Cristo a Zaqueo, pero el resultado de su actitud nos dice que algo perforó su corazón. Cuando Zaqueo está diciendo, yo te doy la mitad de mis bienes, yo le voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, está diciendo, siento compasión por la gente a la que yo he extorsionado. Antes el pobre iba a pagar su impuesto y me decía, no tengo dinero, y a mí no me importaba. Ahora me importa. Cristo llegó, porque llegó el reino con él. Y es por eso que esta es la primera acción que manifiesta, hay arrepentimiento. Escuche, desprenderse de los bienes no es sencillo. No me pongan esa carita, yo no fui. Que nos cuesta darle un peso a un muchacho de la calle, nos cuesta trabajo. Ese es mi trabajo, yo lo he producido. Pues mire, que cuando llegue el reino, usted empieza a trabajar, porque Dios ahora tiene la conciencia de lo que es, pero usted tiene capacidad de dar, de soltar, porque desacraliza el dinero. ¿No se entendió? El tener el dinero como ídolo hay que desacralizarlo en el nombre de Jesús, para que no seamos esclavos del dinero. La palabra dice, o es riquezas o es el reino. Tú tienes que tener claro lo que tú quieres. Y Dios no está diciendo, no te voy a dar riquezas, no está diciendo, no te voy a prosperar, quítese de eso. Eso no es lo que Dios está diciendo. Es que tú no llegues a ser esclavo. Es que el dinero, las provisiones no te esclavicen y seas capaz de desprenderte cuando es necesario desprenderse. La segunda cosa del arrepentimiento en Zaqueo, tuvo compasión y dice, si yo he esquilmado, he robado, el impuesto eran 1,000 pesos y yo les quité 3,000. Entonces él dice, a partir de ahora, yo voy a pagarle a cualquiera que yo le he quitado, le voy a pagar 4 veces lo que yo le quité. Mira si el hombre tenía dinero. Acaba de soltar la mitad y sigue diciendo, con la mitad que me queda, yo voy a pagar 4 veces. Le quité 1,000, le voy a pagar, ¿cuántos? ¡Ey! Hay que estar bien arrepentido para eso. Eso es lo que Dios está diciendo. Llegó el reino. Ahora tú vas a empezar a ver las riquezas desde otro ángulo. Tu codicia la va a quitar. Nosotros queremos tener un mundo que realmente cambie. Oiga, es la iglesia la llamada. Hermanos, vamos a dar una ofrenda a un orfanato que hay por ahí. Vamos a llevar a la prensa para que la prensa vea que esta iglesia da. No está en el reino. Lo que hace tu mano derecha, que no lo sepa tu izquierda.
No estamos para hacer publicidad de lo que damos, estamos proclamando que Cristo llegó a nuestras vidas y por tanto nuestro deseo es que la gente que sufre no sufra tanto. ¿Se entiende el cambio? Hay varios aquí todavía, qué bueno. Zaqueo, tan pronto conoció al Señor, el Señor dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Puede decir el Señor eso de nuestras casas? Porque los que vivimos en ella estamos haciendo lo que el Señor nos dice. Estamos viviendo el reino en nuestras vidas. El carcelero de Filipo. Yo lo voy a citar solamente, no vamos a leer la parábola. Un carcelero en tiempo de Roma era algo terrible. A esa persona se le había secado el corazón, se le habían secado las entrañas, se le había secado todo. No había compasión porque habían llegado ahí por ser crueles. Y si a un carcelero se le iba a un preso, un soldado se le iba a un preso, tenía que pagar con su vida. Así que aunque quisieran tener un chin de compasión, no podían tenerla. Y dice que le entregaron a Pablo y a Silas a este carcelero. Al llegar a la cárcel ya estaban rotos, ellos estaban rotos por los azotes que le habían dado. Este hombre los mira y le dijeron, asegúrate, no los dejes ir. Él los llevó, dice, a la cárcel más profunda. Quien ha leído la historia de cómo eran cárceles romanas se da cuenta que aquello era un desastre, que lo metían ahí, no iba a salir con vida. Era algo terrible, inmundo. Y después que está dentro de esa cárcel, lo mete sus pies, los pies de Silas y de Pablo, en un cepo. El que ha oído un poquito de que era una tortura, un cepo metía a las personas, muchas veces las manos y los pies. Apretaban esas dos tablas donde iba el hueso de la pierna, los pies quedaban sin circulación. De allí podía salir la persona totalmente dañado para siempre. No podían respirar por la posición en que estaban. Pablo y Silas están heridos. Este hombre no tiene ninguna compasión. Los mete en esa cárcel y los mete en ese cepo. Mientras nuestros queridos hermanos Pablo y Silas, cantaban a Dios. Yo no sé cómo podían respirar, pero estaban cantando. Llegó la medianoche y seguían cantando. Dios hace que los cimientos de la cárcel se muevan. Les suelta el cepo, sueltan sus piernas, los presos se les caen las cadenas. Bueno, el carcelero se dio cuenta que la cosa era seria. Y antes de que Roma lo matara, él tomó su espada para matarse. Desde aquella cárcel oscura, él está afuera de la cárcel. Desde la cárcel oscura, una voz se escucha y dice, no lo hagas, no te mates, estamos todos aquí. ¿Quién fue que habló? No se oye. ¿Quién habló? Ay, qué débiles ustedes. Pablo habló. ¿Quién le enseñó a Pablo que estaba pasando eso afuera? El Espíritu de Dios. Ese no puede ser detenido. Nos pueden apresar, pero el Espíritu de Dios está libre en nosotros. Y va a revelar que hay una persona ya que te hizo daño a la que tú tienes que perdonar. Y tienes que tratar de que seas salvado. No te mates. Otro hubiera dicho, ahí está, mira cómo Dios me ama. Fulmínalo, Señor. Soy tu siervo, soy tu sierva. No es así. En el reino no es así. Llegó el reino, no es así. Así que el Señor le dice, dile que no se mate. ¿Qué ocurre cuando este hombre se da cuenta que aquellos que están allá, que él no ha librado todavía, no ha libertado todavía, le están diciendo no te mates? Dice, pidió luz y salió directo hacia allá atrás y se postra delante de Pablo y les dice, señores, óigame por favor, eso solo se llama llegó el reino. Es un carcelero que está diciéndole a los que antes eran los presos despreciados, señores, y se postra. Solo se postraban ante el César. Ahí está pasando una cosa rara. ¿Y sabe qué ocurre? Que le dice a Pedro, a Pablo y a Silas, ¿qué haremos? ¿Qué haré yo? La misma pregunta.
Llegó la evidencia de que estoy mal. ¿Qué hago? Arrepentimiento no es pasividad, indiferencia, frialdad. No es que llegó un momento en que Dios me está redarguyendo. Me está diciendo, tienes que hacer algo. Y dice que en ese momento Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Escuche bien, que nos quedamos siempre con la última frase. Arrepentimiento es que los otros de mi casa vean que yo me arrepentí. Nosotros creemos que la gente se va a salvar porque yo soy cristiano y digo que soy cristiano. No. Es que tienen que ver que cambió tu manera de ser. Que cambió tu manera de entender, de pensar, de hablar. ¿Sabe lo que hizo este hombre? Dice que él recibe al Señor, lava las heridas de los presos. ¿Llegó el evangelio a su vida o no llegó? Se nota que estamos en el reino. ¿Qué hacemos que el otro se da cuenta que ya no somos iguales? Lavó las heridas, fue bautizado. Y cuando fue bautizado, yo no sé cómo encontraron agua por ahí, pero lo encontraron. Dice que entonces él fue a su casa con los presos, hombres llenos de golpes. Va con ellos a su casa. Usted se imagina esa hora de la noche que él despierta a su familia. ¿Qué le pasó a papá? ¿Y qué te pasa a ti, esposo mío? Tienen que ver que llegó el reino. Y al hacerlo, dice allí, les dio de comer. Lavó sus heridas, le dio de comer. Se invirtió la manera de pensar y la manera de ser. Arrepentimiento es eso. Es la necesidad de que para entrar al reino de los cielos no puedo seguir siendo como soy. Tengo que cambiar. Y solo puedo cambiar a través de Jesucristo y lo que Él hace en mi vida. Arrepentimiento es la tristeza que debemos sentir al identificar el pecado. Hermano, no es guardarlo. No es tenerlo bajo tierra. Es decir, Señor, aquí estoy, no puedo, no tengo cómo, pero tú sí puedes. Entra a mi vida, haz lo que tú quieres hacer conmigo. Y dice que arrepentimiento, escuche bien, es una palabra que suena en el cielo y produce mucho gozo. Hay gozo en el cielo porque un pecador se arrepintió en la tierra. Uno. Y eso quiere decir, tú y yo somos importantes para Dios. Dios no quiere que nos perdamos. Dios quiere que vengamos. Dios quiere que entremos por el arrepentimiento al reino de los cielos. No importa lo que tú y yo hayamos hecho. Dios tiene el poder para quitar el pecado, pero tenemos que arrepentirnos. No podemos tratar de negociar con Dios. Mira, sí, yo le voy a dar, no como Saqueo, la mitad, pero voy a dar un chin. A veces tratamos de negociar con Dios. No se puede. Es que tu vida y mi vida tienen tanto peso ante los ojos de Dios porque Él nos creó y envió a su Hijo para salvarnos. Eso no es mito, eso no es fantasía, eso es realidad. Que Él quiere que tú y yo apreciemos. La única entrada al reino de los cielos es arrepentimiento. Nacer de nuevo es por el arrepentimiento. Que venga el Espíritu Santo a nuestras vidas es por el arrepentimiento. Pero el arrepentimiento para Dios no es nada más. Sí, me di cuenta que lo hizo. Es que tengo que entender, escuche, que en el Hades, en el lugar de tormentos, esa palabra suena en los que se perdieron. Dice que cuando Cristo hizo la parábola del hombre rico y Lázaro, cuando el rico alzó sus ojos y vio a Abraham y vio que Lázaro estaba en su pecho recostado, él dijo, mándalo a mi casa, yo tengo hermanos. Si sale uno de los muertos y les dice que es así, que existe, que es real, que el cielo es real, ellos se van a arrepentir. Ellos se van a arrepentir. ¿Se menciona o no la palabra? ¿Quién dijo eso, hermanos? Y si Él menciona arrepentimiento en lugar de tormento, es porque Él tuvo oportunidad de arrepentirse. Allá no se puede devolver, es aquí que hay que hacerlo. Por eso Dios desciende y dice, mi reino lo acerco al mundo.
lo acerco a ti, lo acerco a mí. Ahora yo les voy a decir algo. Judas, lo mencionamos hace unos domingos. Dice que Judas, lo traduce así, se traduce así, fue y entregó ante los fariseos, quienes les habían dado el dinero, tiró el dinero y dijo: yo no quiero eso. Viendo al Señor que era llevado, dice, se arrepintió. ¿Cuál es la palabra que usa realmente en el griego? No es la palabra metanoia, es la palabra metamelomai, que significa lamentarse, remorder la conciencia. Es lo mismo cuando tú y yo nos arrepentimos que cuando tú y yo nos remuerde algo. ¿Alguien puede decir rápidamente lo que es la diferencia? No lo digan todos juntos. ¿Cuál es la diferencia? Cuando te arrepientes, lo haces de corazón, con dolor. ¿Y cuando te remuerde? ¿Qué ocurre cuando algo remuerde? Cargo de conciencia. Sientes que hay una molestia, no debí hacerlo, pero no me he arrepentido. El arrepentimiento es ipso facto, tengo que dejar de ser así. Tengo que arrepentirme de lo que estoy haciendo. Sin ese paso no hay arrepentimiento, hay remordimiento. Y Judas sintió remordimiento. No se arrepintió. Se puede estar en Cristo y sentir remordimiento y no arrepentimiento. Ahora vamos más profundo. Tú y yo venimos de que la invitación del Señor a nuestras vidas nos convenció de pecado. El Espíritu nos convenció. Necesitamos a Dios. Sabemos que Cristo es el único suficiente para darnos ese perdón. Y aceptamos el perdón. Hay un dolor. No queremos ofenderte, Señor, enséñanos. ¿Qué hacemos ahora? Enséñanos. Pero podemos acostumbrarnos a quedarnos repitiendo los pecados que han tenido autoridad en nuestras vidas. Y volvemos a insensibilizar nuestros corazones. Y empezamos a pedir perdón de manera ligera. Señor, perdóname. No lo voy a hacer más. Pero he sentido molestia, pero no he sentido el dolor del arrepentimiento. Cuando se siente el dolor del arrepentimiento, hermano, esto que estoy diciendo es sumamente importante. Cuando sentimos el dolor a causa del arrepentimiento, no queremos tocar el pecado. El pecado empieza a olernos mal. Empieza a molestarnos profundamente. Empezamos a sentir que no, es que no puedo ser así. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Y el Espíritu Santo nos enseña que no se trata de decir continuamente, perdóname, sin un cambio genuino, porque entonces no se produce cambio de mente, sino de actitudes. Quizás no voy tanto, quizás no oigo tanto, quizás no me expongo tanto, pero todavía me gusta mirar un poquito y murmurar otro poquito y menospreciar otro poquito. Y ya vayan poniéndole a la licuadora los poquitos. Resultado final, carnalidad. Sigo siendo una persona con mente de antes de venir a Cristo. Eso le llama la Biblia el hombre viejo, que nos engaña con sus deseos engañosos. Así lo dice en Efesios 4. Nos engaña. Terminamos siendo engañados porque nuestro pensamiento, nuestra mente no decidió romper realmente con el pecado. Cuando el pecado entendemos lo que nos hace, el pecado no nos manda flores. El pecado nos escribe cada día más profundamente en la lista de los perdidos. Y escuche bien, mis hermanos amados, escuche.
Vaya conmigo a 2 Corintios 7. 2 Corintios 7. Para yo entrar de nuevo en ese puntito que estoy dejando en paréntesis. 2 Corintios 7, leemos versículos 8 y 10. Pablo está escribiendo, se presentó una situación en la congregación muy difícil y él está escribió una carta y dice, luego de haber enviado esa carta y ver los resultados, él dice, porque si bien os causé tristeza con mi carta, no me pesa, aun cuando me pesó, pues veo que esa carta os causó tristeza, aunque solo por un tiempo. Escucha ahora. Pero ahora me regocijo, no de que fuisteis entristecidos, sino de que fuisteis, atención, entristecidos para arrepentimiento. Porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrierais pérdida alguna de parte nuestra, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento del cual que conduce a la salvación, sin dejar pesar. Sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Vamos a ver qué es eso en términos psicológicos. La tristeza del mundo produce muerte, quiere decir, si de verdad no me arrepiento, mi conciencia, mi voluntad, mi mente, mi manera de ser, queda atada totalmente a la culpabilidad. Me siento mal, sé que lo hice, pero como no me he arrepentido, ese expediente está dentro de mí. Yo no he sido perdonada porque yo no me he arrepentido. Y la culpabilización es un aguijón en la conciencia, porque la persona no tiene paz, porque la persona sabe que hay algo que no ha resuelto, hay algo que no ha entregado, hay algo a lo cual no ha rechazado. Vamos a decirlo bíblicamente, no ha muerto a su yo, no he muerto a mi yo, sigo autocomplaciéndome. Pospongo mi arrepentimiento y voy hundiéndome. Pero dice aquí que la culpa que viene de Dios, así que hay otra culpa. Déjenme leerlo de nuevo. Entristecidos para, ¿qué? Entristecidos para arrepentimiento. Hay una tristeza que me conduce al arrepentimiento. Si la tristeza que siento, la molestia, el remordimiento no me inclina al arrepentimiento, yo estoy dentro del autocastigo. Estoy continuamente sintiendo el remordimiento, pero no voy al arrepentimiento. Psicológicamente hablando, la persona puede sentir molestia por lo que ha hecho, pero no siente tristeza por lo que ha hecho. Y como cuando Judas siente esa molestia, él es inocente, yo soy culpable, y va y se suicida. Lo que está pasando es molestia porque lo que estaba haciendo no resultó. ¿Qué quería Judas? ¿Qué quiso Judas cuando puso a Cristo que lo crucificaran, que lo maltrataran? ¿Qué quería Judas? El dinero. Cristo lo frustró. A Judas le interesaba el dinero. Era el ladrón dentro del cuerpo. Va donde ellos y le dice, ¿cuánto ustedes me dan por él? Lo tengo en remate. No apreciaba a Jesucristo, no amaba a Jesucristo. Oyó prédica tras prédica y no le hizo caso a Cristo. Sabía lo que estaba mal, pero no renunciaba a lo que estaba mal. Hermanos, cuando esto ocurre, nuestra conciencia se empantana. Nuestra voluntad ha sido entregada al maligno.
Por eso llega un momento en la palabra que dice, y Satanás entró en Judas. Tú y yo tenemos el mismo peligro cada día. Acostumbrarnos a seguir pecando sin verdadero arrepentimiento. No, porque mi problema es que la gente tiene que hacer lo que yo digo y si no yo me molesto. Bueno, pues mira, te vas a seguir molestando porque la gente no va a hacer lo que tú quieres. No lo dije bien. Lo que nos llama el Señor es a que nos rindamos, a que el Espíritu Santo nos renueve la mente para que seamos transformados de por vida. Tú y yo no tenemos por qué seguir siendo miserables en el mundo. Dios ha venido a través de Cristo a que si lo recibimos, ese Espíritu viva en nosotros y ese Espíritu va a producir amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El que me diga aquí que no quiere eso en su vida, quédese conmigo al final. Vamos a hacerle una serie de evaluaciones psicológicas. Porque si usted bebe pastillita para poder dormir, quiere decir que usted no tiene paz. Y si usted se altera cada vez que sale ahí, eso quiere decir que usted no tiene dominio propio. Y si usted pelea por todo el mundo, se levanta amargado, eso quiere decir que usted no tiene gozo. Nos faltan esas virtudes que solo pueden venir por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y no de paso, no de paseíto, es que viva en nosotros y nos convenza de que, Orfa, no digas nada, cállate la boca. Me está hablando el Espíritu Santo, cállate. No, cállate, que lo he oído decirme eso, así, cállate. Si me dejo guiar, el Espíritu ha tenido una victoria en mi interior. Y me doy cuenta después que me callé, ay Señor, gracias porque no, te hice caso. Ese es el reino en nuestras vidas. Eso es vivir reino de Dios en mí. Y si tú y yo oramos diciendo, venga tu reino, vamos a dejar a partir de hoy de ser hipócritas. Hermano, yo le estoy hablando porque yo estoy mirando continuamente situaciones que me dice el Señor, el reino no está en su vida. Vivir engañados diciendo que somos cristianos sin vivir como cristianos es un fracaso. No fue para eso que Cristo murió. En la cruz Él clavó el acta que me era contraria. Y pone el Espíritu Santo en nuestras vidas para que vivamos de acuerdo a la coherencia, honestidad, sinceridad, integridad, ternura, mansedumbre, gozo de Jesucristo. Es ver que hace falta y pedir, dame. Es ver que a otro le hace falta y decir, dale. Es vivir diciendo, venga tu reino, necesitamos tu reino en nuestras vidas. Pero no podemos seguir diciendo, yo me arrepiento y no me he arrepentido. Él conoce nuestros corazones. Cristo no te llamó para que seas un fracaso, sino para que de ti de mí salga una fuente que salta para vida eterna. El esposo le dice en la mañana a la esposa, buenos días, mi amor. ¿Tú te acuerdas que anoche lo que tú me dijiste? Pero dice la Biblia que... No me vengas con la Biblia ahora, no. Que cuando tú haces tu asunto, tú no vienes con la Biblia. Tú lo has dicho. Es la dinámica diaria, hermanos. Nosotros, el Señor nos sacó de donde nos sacó para llevarnos a victoria. Nuestros diálogos, nuestras conversaciones, nuestros pensamientos son los mismos de una casa a otra. Pero el Espíritu tiene que vivir en nosotros y llevarnos a toda verdad. Para que de verdad el arrepentimiento dé fruto.
dé fruto y la gente te pregunte, pero ¿es verdad? ¿Es verdad eso que tú dices? Háblame de eso. Y cuando te empieces a preguntar, háblame de eso, tú vas a hablar de Cristo, del poder que Él tiene, de que Él es real, que trae a la vida el gozo abundante, que ya no nos ladramos, porque no somos perros, somos hijos del Rey de Gloria. Y que si el otro o la otra que es cercano a mí, a quien yo amo como sea, no está todavía al nivel que Dios quiere, el Señor me dice, vive de tal forma que el otro o la otra vean que yo vivo en ti. Hermano, ¿está claro lo que está el Señor diciéndonos hoy? Sin arrepentimiento no hay reino de los cielos. Y sin arrepentimiento genuino no seremos transformados. Nuestras formas de entender, de emocionarnos, de sentimientos, de pensamientos, nos llevarán siempre al fracaso. Yo te invito hoy a que lo pienses seriamente. Seriamente. Esta mañana no me da tiempo de hacer unos gráficos de cómo las emociones nos trastornan y nos hacen ser personas que fracasemos continuamente porque no entendimos lo que es el arrepentimiento. Pero vamos a quedarnos con esto. Y yo te pregunto, cuando tú salgas de aquí hoy, los demás verán que tú eres parte del reino de los cielos. No me digas que te vas a sonreír hasta que haya un próximo problema. El reino de los cielos, tú y yo no nos desmontamos del reino de los cielos, estamos en el reino de los cielos. Y venga el problema, venga el problema, venga el problema, seguimos ahí. Porque si le damos la autoridad al Señor, Él nos va a enseñar lo que es vivir el gozo del arrepentimiento. Vamos a orar. Padre, sabiendo que tu palabra nos guía a toda verdad y que tu Espíritu toma esa palabra para hacernos cambiar. Que tu Espíritu nos lleva al convencimiento de que tu palabra es palabra que va a producir tristeza para arrepentimiento. Que esa tristeza nos lleva a la salvación tuya. Que siendo hijos e hijas, sin culpabilización y sin culpabilidad, porque tú la borras con tu sangre cuando de corazón nos arrepentimos, también nos enseñas que es necesario dar fruto de arrepentimiento. Señor, tú traes a mí ahora mismo. Qué triste es que tú dijiste que un día llegarían aquellos que hacían milagros, que sacaban fuera espíritus inmundos. Y les dirías, apartaos de mí, no los conozco, obradores de iniquidad. Señor, no se trata de parecer hijos del reino, es que seamos hijos del reino. Sensibiliza nuestras conciencias. Danos temor reverente. Oro pidiéndote temor reverente, Señor, para cada una de nuestras vidas. Suplico, Señor, en este momento que todos nosotros seamos tocados por tu Espíritu y nos demos cuenta que estamos perdiendo el gozo de la salvación. A ti no te podemos esconder nada. Señor, podemos parecer tan santos y tan buenos a los demás. Y tú nos estás diciendo, arrepiéntete, arrepiéntete. No queremos vivir con la tristeza del mundo, con la culpa, con la indignidad. Queremos vivir en el gozo de tu presencia, siendo alimentados por ti, verdes pastos, siendo guiados por ti a aguas de reposo, sabiendo que el bien y la misericordia siguen nuestras vidas, porque tú has mandado, Señor, un nuevo pensamiento, una nueva mente, una nueva manera de procesar los pensamientos.
desatado por tu Espíritu una nueva persona que crece en el conocimiento de ti, para dar a conocer a otros lo que es el amor, la misericordia, la compasión, la libertad, la sanidad, la santidad que se vive en el reino de los cielos. Por favor, Señor, por favor, quita de nosotros la insensibilidad, el acostumbramiento, el vivir un día más. Quita de nosotros, oh Dios, la dureza de corazón. Si hay aquí saqueos hoy, Señor, si hoy hay aquellos que pecaron y que nunca se arrepintieron, no queremos que llegue el día y tengas que decirnos: no los conozco. Haznos sensibles, Señor, que las parejas cambien, la armonía y la paz lleguen a los hogares, los hijos y los padres tengan un corazón conforme al tuyo. Que el espíritu de perdón por medio de tu espíritu venga a nuestras vidas, que podamos perdonar, podamos amar, podamos entender, podamos creer, podamos decir: yo necesito ayuda. Señor, que no justifiquemos el pecado en nuestras vidas. Y quita nuestros ojos de ver que el otro sí es pecador y nosotros no. Quítalo. Arranca esa manera de vivir. Porque tú decías claramente: ¿cómo puedes decir a tu hermano: déjame quitarte esta paja, cuando tú tienes una viga en tu ojo? Danos sinceridad, danos amor a ti. Enséñanos a caminar en tu verdad. Enséñanos a ser luces en medio de las tinieblas y sal en medio del desabrimiento y la corrupción. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos. Sálvanos y seremos salvos. Sánanos y seremos sanos. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Amén.